En el año 3500 a.C., la comunicación solamente era a partir de dibujos abstractos hechos en hojas de papel de árboles y pasando unos años, por ahí de los 1184 a.C., ya se podía transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. En los años 500 a.C., los ingenieros de Alejandría, Cleoxenos y Democleitos, usaban un sistema de recepción de información que solo lo usaban en la noche. El sistema constaba de dos caminos separados por una colina y dependiendo de cuántas antorchas y cómo fueron acomodadas, un mensaje podía ser leído. Después de unos años, la comunicación empezó por medio de movimientos que las personas hacían subiéndose a colinas muy altas y transmitían la información a través de sus gestos por el movimiento de brazos, piernas, hasta que la información llegaba a su destino. El método anterior en algunas zonas selváticas o boscosas era difícil de hacerlo por la misma envergadura de los árboles. La transmisión de información se hacía por medio de sonido con un telégrafo de tambor, el cual emitía sonidos y por medio de él se comunicaba. En los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. En los años 150 a.C., el Imperio Romano tenía alrededor de 3000 redes de telégrafos de agua. También los indígenas y los romanos utilizaban el método de telégrafo de humo para intercambiar información. Los romanos también trabajaban en este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud de 4500 kilómetros. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata de India desarrolló el sistema de numeración decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año de 1794, cuando la Revolución Francesa comenzó, fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Entonces fue cuando Claude Schaep desarrolló el telégrafo óptico, desarrollado con su propio alfabeto. El dispositivo consistía en una columna de un par de brazos móviles y un rayo de luz lo atravesaba. Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida y en 1750 Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció que la ley de conservación de la carga y determinó que debían de haber cargas positivas y negativas. En 1780 Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En el año 1801, en la Academia de Ciencias en París, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas Sommering inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. Hans Christian, en el año 1819, encontró que un hilo en el cual circula una corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. Antes se consideraban fenómenos independientes. En 1820, Andrew Murray Ampere
amplió las observaciones de Worsted, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Casi simultáneamente, George Simon Ohm publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica. Para ello, utilizó un imán en movimiento y vio a través de un hilo próximo la corriente inducida. En los años de 1833 a 1837, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Göttingen, Stuttgart y la universidad con dos alambres. En 1835, Carl August Schenkel trata de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema fue el aislamiento. Y siguiente, en 1840, la primera patente de Morse es registrada. En 1842, Joseph Henry inventa el telégrafo de hilos. Demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano, 2 pisos más abajo. Utilizando un hilo vertical, detectó rayos a una distancia de unos 12 kilómetros. Samuel Findlay Breese Morse nació en 1791 en Charleston, Estados Unidos, y en el año 1844 perfeccionó en este año su código Morse para la telegrafía. Después de su presentación en el mundo en 1835. Gracias a este avance se realizó la primera transmisión de telegrafía entre Washington y Baltimore en el 14 de mayo de ese mismo año. El mensaje fue un pasaje bíblico. En 1849 fue construida la primera línea de resistencia para la transmisión de telegrafía entre Berlín y Frankfurt. Parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. En 1850, a través del cable marino, se logra enlazar Inglaterra y Francia. En 1849 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Siemens y Halske en 1851. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones, modo duplex. Se usa el método de compensación propuesto por el físico austriaco Julius Wilhelm Dienz. Y 5 años más tarde, en 1858, se establece la primera comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. En 1861, Philipp Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. Él usó una membrana animal excitada por un contacto eléctrico para producir sonidos. La recepción se lograba con un inductor galvánico oscilando de la misma forma que la membrana. En 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. Los experimentos de Faraday permitieron a James Clerk Maxwell, profesor de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, establecer la interdependencia de la electricidad y el magnetismo. En su Treatise on Electric and Magnetism publicó la primera teoría unificada electromagnética. Postuló que la luz era de naturaleza electromagnética y que era posible la radiación a otras longitudes de onda. Se inventa el código de Emil Boudou utilizando las primeras transmisiones telegráficas radioeléctricas en 1874. Y en 1875, un año después, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones
en 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas monopolo con carga capacitativa. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patenta el micrófono. Y en 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston, Somerville. En 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos. Constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. En 1880, Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión de un filamento caliente. En 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna con las siglas AC para reemplazar los generadores y motores de corriente directa DC que se encontraban en uso. Edison en 1883 descubre el llamado efecto Edison, sobre el cual se basa la electrónica moderna. En 1884 el investigador italiano Temistocles Caslecci-Bonesti establece los fundamentos científicos del cohesor. En 1886 los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887 y 1888, H. Hertz probó la validez de las teorías de Maxwell para su experimento. Hertz utilizó un dipolo alimentado con su centro con las descargas de una bobina. Como antena receptora usó una espira cuadrada con un entrehierro en el que se producían descargas. Hertz consiguió sintonizar el sistema añadiendo esferas a los brazos del dipolo equivalentes a cargas capacitiva y bobinas serie y condensadores en paralelo a la espira receptora. En 1891 el físico francés Edward Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas, al que denominó cohesor. Consistía en un tubo lleno de limaturas de hierro conectado a una pila y un galvanómetro. En 1892 se logró el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. El italiano Marconi en 1894 efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. El sabio inglés Lodge, en el Real Instituto de Londres, utilizando un excitador Hertz y un condensador Branly, establece la primera comunicación en Morse a 36 metros de distancia. El 3 de junio de 1898, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular entre Witt y Reich de 23 kilómetros de distancia. Se constituye en Londres la primera sociedad telegráfica de Wireless Telegraph and Signal Co., siendo nombrado Marconi su director para explotar la telegrafía sin hilos. En 1899, el día 28 de marzo, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Las primeras palabras fueron para Branly, descubridor del cohesor. John Ambrose Fleming, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. En 1903 se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Louisiana, desde la base de Poldhu y Grace Bay. En 1905 las antenas habían evolucionado hacia un monopolo piramidal con carga capacitiva a 70 kHz en el lado británico y una estructura capacitiva con 200 radiales a una altura de 60 metros en Terranova. En 1906 se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de